Nuestra directora, la doctora Alejandra Colón Vallejo. Les agradezco muchísimo su participación este día y sobre todo a la Red Mexicana de Investigadores de la Investigación Educativa, REDMIE, pues les damos las gracias por haber considerado este centro de investigación como un espacio para llevar a cabo su jornada de trabajo. El día de ayer creo que tuvimos todos una experiencia muy gratificante al visitar nuestro centro del cuadrilátero, en donde tuvimos la oportunidad de conocer, pues, con cierto detalle, la historia de nuestro querido Instituto Politécnico Nacional. Y en verdad nos sentimos muy honrados de su presencia en este espacio, en donde además resulta muy significativo, dado que tenemos aquí oferta de 6 programas académicos. 3 de ellos están directamente vinculados con la gestión de la innovación. Es una especialidad en gestión estratégica de la innovación y la propiedad industrial, una maestría en gestión de la innovación y un doctorado en innovación en ambientes locales, en donde agradecemos que también nos acompaña por aquí la coordinadora, la doctora Gaby Riquelme Alcántara. Nos da mucho gusto que también pueda darse el tiempo, así como pues algunos otros docentes que nos acompañan, una alumna del doctorado, en fin. Eh, Estos temas de la innovación pues son muy importantes para nuestro centro, pero también tenemos una maestría en Economía y Gestión Municipal y 2 programas de posgrado para los que estoy segura que tienen mucho sentido y mucha relevancia la presentación del libro que se va a llevar a cabo hoy, que es la formación de investigadores educativos en México 2012-2021, acercamientos a la producción del conocimiento, el cual, como ustedes saben, es coordinado por las doctoras Rocío Adela Andrade Cázares, que hoy nos acompaña, y por la doctora Esperanza Lozoya Mesa, quien también pues ha estado trabajando de forma muy activa para hacer posible el evento de este día y también el que se va a llevar a cabo el próximo 4 de octubre, que será un evento muy importante en el cual se van a presentar los resultados de los estados de conocimiento del COMI. Les invitamos también a participar, se van a poder conectar a través de un enlace de Zoom, las personas que sea de su interés, de 5 de la tarde a 7 de la noche. Van a ser 2 horas extraordinarias en las que se van a presentar pues todos esos resultados. Entonces, como yo comentaba, tenemos 2 programas de posgrado para los cuales esto es muy importante y es la maestría en ciencias en metodología de la ciencia, puesto que en este trabajo se hace una labor muy importante, muy significativa de todo el estado del arte en cuanto a la investigación educativa en nuestro país. Y por otro lado, tenemos una maestría en docencia científica y tecnológica. Entonces, de verdad que es un placer el haberlos recibido, el que estén con nosotros el día de hoy también y el poder pues agradecer la participación y la presentación de este libro, el cual es imperdible para toda persona que labora en el ámbito educativo. Muchísimas gracias. No quiero tomar más espacio y mejor escuchemos a las coordinadoras del mismo. Bienvenidos. Pues, muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas todos y cada uno de ustedes. Están aquí nuestros coordinadores de la Red MIE. Gracias y todos los compañeros. Bien, vamos a tratar de que la presentación se lleve a cabo en 1 hora. Entonces vamos a tratar de ser breves, pero sí vamos a hacer un recorrido porque varias de las personas que se encuentran con nosotros no necesariamente son del Consejo Mexicano de Investigadores Educativos ni de la Red Mexicana de Investigadores de la Investigación Educativa. Este libro, justo en la primera parte de todo el libro, da una parte introductoria para explicar
estos términos, a qué nos dedicamos, para darles un encuadre general. Entonces, vamos a irnos con la presentación, Cristian. Bueno, aquí yo lo voy moviendo. Eh, no me está funcionando. Bien, las coordinadoras, me voy a poner de pie para poder ver mejor para mí. Las coordinadoras, como lo mencionamos, bueno, somos tanto la doctora Adela Andrade Cázares y una servidora, y agradecemos al Instituto Politécnico Nacional porque fue posible que nos hicieran la publicación del libro, la dirección de publicaciones a Miguel Ángel Cortizo, al licenciado Raimundo Silva, y a la presencia de todos los compañeros de REDMIE e invitados especiales, autoridades, investigadores, maestros de las distintas áreas y público en general. También va nuestro agradecimiento, desde luego, a la doctora Alejandra Colón, que siempre nos apoya, es nuestra directora, que siempre está al pendiente, y desde luego a Laurita, que es la gestora en todo lo que ustedes han visto, de auditorios, de visitas, de comida, de toda la planeación del libro. Gracias, Laurita, de verdad, muchas gracias. Un aplauso, por favor, para ella. Se encuentran con nosotros también la doctora Marta Ruiz y Marcelina Rodríguez, que ellas fueron las coordinadoras anteriores para que las conozcan, son ellas dos. Muchas gracias. Quien dictaminó este libro en su momento fue la doctora María Guadalupe Moreno Vallardo y Leticia Pons, investigadoras muy prestigiadas a nivel nacional. La doctora Marta Fregoso, que es nuestra actual directora del Consejo Mexicano de Investigadores de la Investigación Educativa, más bien presidenta, ella es la que va a venir el día 4 de octubre aquí a Ciecas a las 5 de la tarde, y todos los coordinadores de los 18 campos temáticos a presentar lo que es un estado de conocimiento. Este libro que ustedes ven aquí es una contribución precisamente a ese diagnóstico que se hizo en el área 3, investigación de la investigación educativa. En su momento, cuando hicimos el libro, quien estaba al frente era Lupita Oliver, que era la presidenta del FOMI en su momento, y desde luego también les presento a la doctora Lía Esther Sañudo. Ella es la coordinadora del área 3 del campo temático, investigación de la investigación educativa. Se encuentra con nosotros nuestros coordinadores actuales de REDMIE, que es Sandra Vega y Carlos Hernández Rivera. Si me hacen favor, aquí están presentes. Muchísimas y de Durante. Cristian, ¿me estás ayudando? Por favor, yo lo voy a hacer. Bien, quisiera hacer una mención muy, muy especial a uno de nuestros compañeros que realmente fue muy trabajador con nosotros, cooperó en todo lo que se le iba pidiendo durante toda su trayectoria que estuvo, una persona muy capaz, un buen amigo, un buen compañero. Se encuentra con nosotros su hija, que viene a recibir un homenaje para su papá. Les pediría a todos que nos pusiéramos de pie y le demos un minuto de aplausos, porque Memo se merecía esto y más. Muchas gracias. Le vamos a hacer entrega ahorita, por lo pronto, simbólicamente, este libro donde tu papá participó. Muchas gracias a nombre de todos. Bravo,
Bien, estos son los puntos que vamos a ver ahorita en la presentación. El pequeño marco de referencia que les comentaba, qué es el COMIE, qué es la Red MIE, y vamos a desarrollar los 6 capítulos con la presencia de cada uno de los representantes, uno o dos o otro compañero que vaya a presentar. En esta red, como somos de toda la República Mexicana, algunos están de manera virtual y otros presencial, pero están al pendiente de todo esto. ¿Qué es la Red Mexicana de Investigadores de la Investigación Educativa? Ayer lo escuchábamos. Es una red, es una organización horizontal de investigadores de México que realiza investigación de la investigación educativa. Está organizada como un colectivo con alto nivel de colaboración, orientado a producir conocimiento, desarrollar y consolidar la investigación de esta área y promover su divulgación, difusión, uso y repercusión. Esta red fue constituida el 8 de marzo del 2007. Hoy estamos celebrando nuestra 48ª sesión. Es decir, que hemos venido trabajando desde hace muchos ayeres. Se divide en todas esas áreas temáticas. Ayer estuvimos trabajando en los diferentes salones para los temas de epistemología y métodos de la investigación, los diagnósticos estatales, que ahora vamos a preparar la siguiente década. Ahorita lo que les vamos a presentar es 2012-2021, pero ya nos estamos preparando para trabajar con la siguiente colección. Las políticas y financiamiento, condiciones institucionales, la formación de investigadores, que considero que es el área más nutrida, ¿no? Porque como que estamos muchos interesados en seguir formando a nuevos investigadores educativos que este país necesita. Y agentes, comunidades y redes de investigación. Nosotros formamos parte de este Consejo Mexicano de Investigadores Educativos, que es una asociación que alberga a más de 550 y tantos investigadores, casi me decían ayer, casi ya 600 somos. En este Consejo Mexicano de Investigadores Educativos trabajamos en 3 actividades fundamentales. Una es realizar los congresos nacionales que se hacen a lo largo y ancho de toda la República Mexicana, la revisión y difusión de los estados del conocimiento que les hemos venido comentando en 18 campos temáticos, y la edición de la Revista Mexicana de Investigación de la Investigación Educativa. Este fue constituido el 20 de septiembre de 1993. Estos son los 18 campos temáticos en los que trabajamos. Si ustedes revisan todos los que están ahí, bueno, pues se darán cuenta que son campos bastante grandes, bastante amplios, y en cada campo se reúnen entre 50 o 60 personas trabajando alrededor de ese campo. En este caso, los que estamos aquí trabajamos en el campo número 3, que es investigación de la investigación educativa. Entonces, esta colección que se va a presentar a mí me parece que es algo trascendental. Y bueno, pues ojalá que ustedes a la vez lo difundan en sus escuelas de donde vienen, para que pues se acerquen, ya sean los alumnos o ustedes mismos como investigadores, para que de ahí se pueda revisar los marcos de referencia de los objetos de estudio que se vayan investigando. Un estado de conocimiento lo definimos como identificar los objetos bajo estudio, un análisis sistemático y la valoración de lo que se ha hecho en torno a un objeto de estudio en un periodo determinado. Entonces, los resultados que ustedes van a ver en esas colecciones, pues se van a dar cuenta qué es lo que ha pasado durante toda esa década. Estos son los congresos que han existido a lo largo y ancho de toda la República Mexicana. Ahorita llevamos 17 congresos. El segundo congreso, que fue en 1993 y que fue cuando se creó el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, fue cuando se presentó la primera colección. En esa primera colección fue de 82 a 92, con perspectivas hacia los 90. Después se fueron presentando en otras áreas, en la UPN, en Mérida, Yucatán, en Aguascalientes, Manzanillo, y se vuelve a presentar la segunda colección en el 7º Congreso, que fue en Jalisco. Esta colección abarcó de 92 a 2002.
Después siguió en Hermosillo, después en Yucatán, en Veracruz, en Ciudad de México, otra vez en la UNAM. Y el siguiente estado de conocimiento se presentó en Guanajuato, que fue el tercero y que abarcó 2002-2012. Y el último fue en el Congreso 2023, que es el cuarto estado de conocimiento, que era colección. Desafortunadamente, en ese congreso que tuvimos en Villahermosa, no se pudo presentar la colección porque no se había terminado de editar, pero ya la tenemos y es lo que se viene a presentar el día 4 aquí a Cientos. Bueno, las preguntas que nos guiaron para hacer todo este trabajo es, ¿qué investigaciones se han realizado sobre formación de investigadores? ¿Cuáles son las principales aportaciones con respecto a la formación de ellos en libros, artículos, capítulos de libros, ponencias, tesis de maestría y de doctorado? Y el objetivo, como les comentaba, era contribuir con el estado de conocimiento de investigación de la investigación educativa. Bueno, contiene 6 capítulos que ya iremos hablando uno por uno. Entonces les voy a pedir a las que están aquí presentes que vayamos empezando por el capítulo 1. Buenos días. Me toca presentar el capítulo 1, que se denomina la formación de investigadores educativos desde el análisis de ponencias en el periodo 2012-2020 en México. En este participamos una servidora, la maestra Marcelina, que está por acá, y nuestro querido amigo Memo Castillo, que nos apoyó también en este trabajo. Y pues bueno, básicamente este trabajo trata acerca del análisis de ponencias. Hicimos el análisis de 69 trabajos, 69 ponencias recopiladas a lo largo de lo que fue del 2012 al 2020, de diferentes congresos, y bueno, centramos la atención en lo que era la formación para la investigación, la formación de investigadores y la formación en investigación. Hicimos un análisis de contenido, tanto teórico como metodológico, y un análisis bibliométrico, y bueno, ahí vienen los principales autores que nos sirvieron para el análisis de este trabajo. Y bueno, básicamente los congresos de los que recuperamos fue el congreso del COMIE, el congreso de la REDIE, que organizan los compañeros en Durango, el congreso de la REDIE de Chihuahua, y diferentes versiones del congreso de COMIE de diferentes años, de 2013, 2016, 2014, 15, 17, 19, y en 2020 no hubo básicamente mucha producción porque fue lo de la pandemia. Si ustedes recuerdan, se suspendieron un montón de eventos. Entonces, bueno, ahí perdimos como mucha información, que posteriormente empezaron a salir más artículos. En vez de congresos, se empezó a subir la producción de artículos. Y bueno, aquí en el cuadro número 3, lo que vemos es, por ejemplo, la clasificación que hicimos de estas ponencias, ¿no? De cómo se usaban como reportes de investigación, desde el uso de definiciones, uso de teoría sustantiva, el uso de la gran teoría y el uso de referencias para contextualizar o los textos que no tenían teoría. Y bueno, aquí lo importante que hicimos es la parte del análisis bibliométrico y metodológico. En la parte del análisis bibliométrico, justamente tenemos que la mayor consultas que se hizo fue en libros impresos, en revistas electrónicas, documentos institucionales y bueno, también tesis. Los principales autores citados fue Moreno Vallardo, Sánchez Puentes, Arredondo, Bourdieu, Eduardo Valls, María de Ibarrola. Y bueno, algunos utilizan, por ejemplo, conceptos que hacen referencia a estos autores o como citas de citas, pero básicamente estamos tomando como a estos autores como los clásicos en estos temas de investigación. Y bueno, en la parte de los métodos de investigación, pues encontramos que la mayoría de los trabajos son de tipo cualitativo, que vienen siendo trabajos hermenéuticos e interpretativos, también análisis cualitativos como estudios de caso, y también encontramos estudios exploratorios descriptivos. En cuanto al análisis metodológico, que bueno, que aquí fue donde nos apoyó fuertemente Memo, ¿no? Con la parte de epistémica y metodológica, justamente él nos decía que había reportes de investigación, pero que se excluyen ensayos, se excluye, por ejemplo, lo que era documental, y básicamente recuperábamos trabajos que tenían aportes empíricos, y que, bueno, veíamos el predominio cualitativo, destacando los hermenéuticos, estudios de casos y los métodos cualitativos en general, como los exploratorios también, los mixtos. Había trabajos también de corte conceptual e históricos fenomenológicos, entre otros. Y bueno, las conclusiones a las que llegábamos después del análisis de 69 trabajos
es que falta validez y confiabilidad a los trabajos de corte cuantitativo. O sea, básicamente nuestra producción es cualitativa, hay poca producción cuantitativa y la producción cuantitativa le falta como rigurosidad, tanto en la parte estadística, ¿no? En la parte numérica. Decíamos también que hay un análisis de datos que se precia de rigor científico, pero que a su vez puede llegar a ser un poco laxo en esta cuestión de la parte cualitativa o cuantitativa más que nada. Y veíamos, por ejemplo, la fundamentación teórica a partir de referencias y definiciones conceptuales, sin una teoría que sustente lo que se está trabajando. Y veíamos también la multireferencia o las multicitas a los autores ya muy clásicos. Y bueno, también aquí cuestionábamos de a qué se debía esta situación, ¿no? Si había como que un reflejo de las dinámicas institucionales, si realmente había como problemas de comprensión epistemológica en los investigadores y en los jóvenes investigadores también. Hay que decir que muchas de estas ponencias son autores que son doctorantes o que son jóvenes investigadores. Y bueno, aquí veíamos también que hay unas limitaciones tanto técnicas, metodológicas, epistemológicas, que tienen que ver con la formación en investigación. Y cuestionábamos si era justamente falta de este conocimiento o quizá la propia inexperiencia de los autores, porque son en este caso algunos jóvenes, pero bueno, era lo que veíamos, ¿no? A lo mejor decíamos, bueno, ¿cuál sería como el punto de mejora? Pues justamente la parte epistémica, la parte metodológica, la parte del rigor científico, que es lo que hay que trabajar con mayor profundidad. Y yo creo que esto desde los posgrados habría que hacerlo también. Gracias. Bien, el siguiente capítulo lo realizamos entre la doctora Violeta y una servidora y fue relacionada con la revisión de libros y capítulos de libros. Nos apoyamos básicamente para hacer el análisis en las décadas anteriores, para revisamos el libro Dos décadas en la formación de investigadores, también el estado de conocimiento, que es investigación sobre la investigación educativa, y el de diagnósticos estatales. ¿Por qué hicimos esto de diagnósticos estatales? Porque ahí, cuando trabajamos en la red MIE, cada persona que viene de los estados presenta su diagnóstico sobre cómo está la situación de la investigación educativa en su estado. Y un apartado de ellos habla sobre la formación de investigadores, qué es lo que están haciendo en cada uno de los estados. Por eso fue imprescindible que hiciéramos esta revisión. Detectamos, bueno, pues algunas lagunas todavía, pero lo que sí, bueno, sabemos todos que pues es un proceso colaborativo, de adquisición de conocimientos y desarrollo de capacidades, competencias, actitudes, valores que debemos ir formando en todos los investigadores. Esos son los campos en los que se revisaron y bueno, pues también identificamos que la formación de investigadores es una tarea multifactorial, ¿no? Y que no nada más se van formando en un solo tema, sino en varios campos que vamos sumando cada uno de nosotros cuando estamos en estos procesos formativos. Y que en la formación para la investigación lo que se genera son procesos con diferentes puntos de vista y de partida, entre otros. Estos son otros libros que pudimos detectar porque este trabajo lo realizamos todos y todas cuando estábamos en pandemia. Entonces, no necesariamente teníamos acceso a toda la documentación que había, ¿no? Entonces, nos mandábamos algún libro o los que teníamos en casa y pues fue lo que pudimos revisar. Sabemos que en el tintero se quedaron algunos otros, pero bueno, estos son los más relevantes que pudimos identificar. El diagnóstico, como les comentaba hace un momento, pues ahí van presentando qué es lo que están haciendo en los estados sobre la formación de investigadores. Y lo que se identificó es que efectivamente, pues todos lo sabemos, que donde más se forman es en los posgrados ya como investigadores, en maestrías, doctorados. Y bueno, también si hay algunos cursos con un propósito específico. Por ejemplo, aquí nosotros en CIECAS damos un curso propedéutico que se llama Diseño de Proyectos en Investigación Educativa, que se les da a aquellas personas interesadas que tienen
con el deseo de incursionar en el campo, pero que no necesariamente trabajan en él, que muchas veces son de otros campos, que pueden ser ingenieros, arquitectos, médicos, contadores, pero que quieren incursionar en el campo. Ese curso les va ayudando para ir centrando un poquito lo que hacemos en este campo de la investigación educativa que es tan amplio. Y los hallazgos que encontramos, bueno, pues que el sujeto y el objeto de estudio no están separados, que mucho tiene que ver con nuestros propios marcos de referencia. ¿Qué es lo que yo sé de un campo? Pero a la vez, ¿cuál es mi marco de referencia? Porque desde ahí estoy analizando lo que estoy haciendo. Y yo soy pedagoga, entonces yo lo veo desde el campo de la educación. Pero podríamos tener, por ejemplo, un ingeniero que a lo mejor el campo de la investigación educativa, pues desde su propio marco de referencia es lo que puede encontrar. Y lo que identificamos en esta formación de investigadores es que nos hacen falta hacer estudios para identificar a esos sujetos que hacen investigación de la investigación educativa, cuál es la subjetividad que se va encontrando y los huecos que todavía tenemos para hacer este tipo de investigaciones. Entonces, en términos generales, y apoyándonos también identificamos las habilidades que Lupita Moreno y un grupo de investigadores del COMIE identificaron que deben de tener los investigadores, que son habilidades de percepción instrumentales, de pensamiento, de construcción conceptual, metodológica, metacognitiva y construcción social del conocimiento. Y bueno, pues vamos a dar paso al siguiente, que nos acompaña. Buenos días, para mí es un placer compartir el trabajo que hicimos dos compañeras y yo, que ahorita se encuentran ausentes porque están precisamente en el CONICEN en el estado de Durango, que es el séptimo CONICEN. Y para nosotros este recorrido en la producción de escuelas normales y la formación en investigación 2012-2021 ha sido un trabajo muy reconfortante porque la mirada de las universidades se viene a las normales, como la hija pequeña de la Casa General de las Instituciones. Las normales empiezan en el 2005 a ser parte de las instituciones de educación superior y con ellos demasiados retos, como ustedes ya conocen, porque las funciones sustantivas pues estaban enfocadas más a la docencia y con la tarea de la investigación pues vienen a generarse tareas, a las que no se estaban acostumbradas de manera específica o de manera formal y sistematizada. Es por eso que a través de la historia, con todos los programas, desde el PROMIN como el programa de mejoramiento institucional y los subsiguientes hasta llegar al PRODEP, y con esta parte de que en el 2016 se crea el plan para apoyar la calidad educativa en las escuelas normales, en el contexto de 2016 se crea el espacio del CONICEN para favorecer la producción de las escuelas normales, la difusión y sobre todo integrarse en redes de colaboración. Y el propósito de nuestro trabajo es dar a conocer en este capítulo tres contextos en los que se realizó el CONICEN. El primero, que se llevó a cabo en Mérida, Yucatán, el segundo en Aguascalientes, y así hasta llegar al tercero, que hubiera sido el cuarto, que hubiera sido presencial, pero que nosotros quedamos nada más del tercero. Y como ustedes saben, en la pandemia hasta 2019 hubo una fragmentación de todos los trabajos presenciales y es por eso que hasta el 2021 lo retoma Sonora, que no es el caso de este capítulo, pero lo comento como una contextualización. Después vinieron otros como Monterrey, además de Veracruz y el actual que está en Durango. Con esto vemos que la producción ha ido variando a través del tiempo y en el primer congreso vemos que hubo nada más 200 ponencias
en las que veíamos que eran líneas de investigación dedicadas a 5 elementos. Y para ellos, de esas 70 ponencias que veíamos relacionadas con espacios de formación en investigación, solamente 7 fueron las que se ubicaron en lo que a nosotros nos interesa analizar, que es la formación de investigadores. Había otros trabajos, pero esos otros trabajos no estaban relacionados con esa línea de investigación. Y vemos que el análisis se centra nada más en 7 estados, entre ellos Coahuila, Michoacán, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz, además de Yucatán. Vemos que la prioridad se hace en la línea de investigación de procesos de formación, que sería el inciso D, y con menor énfasis en formación docente en el contexto internacional. Para el segundo congreso encontramos que en lugar de 200 ponencias se llega a 400 y fracción, pero disminuye del porcentaje que teníamos inicial, nada más en 2% es en formación de investigación. Y vemos que solamente 2 ponencias se relacionan con nuestro objeto de estudio. Y encontramos que hay poca oportunidad para las contribuciones individuales e interinstitucionales y que la mayoría se hacen en colaboración. Para el tercer congreso encontramos que suben nada más 16 ponencias, llegamos a 400 y fracción, 462, pero encontramos que hay una nueva línea de investigación, las anteriores se fueron reestructurando y ahora se inicia, en el caso, este es el segundo, y nos vamos ahora al tercero. En el caso del tercero, la línea de investigación de inclusión educativa es la que se va a incorporar y vemos como quiera que el porcentaje al cual estamos viendo cómo se hace la distribución, seguimos viendo cuáles son las líneas. En este caso, el 45% es a procesos de formación de formadores. Y vemos que las menores cantidades son para el inciso D, que es el relacionado con comunidades de aprendizaje en la educación intercultural, que es una línea que se agrega para este tercer congreso. Además, el otro fue el uso de TIC en procesos formativos. Ya ahorita comentábamos entre pares y veíamos que la investigación relacionada con las TICs, pues ahora en la actualidad ha ido variado y aumentado, pero para este momento estaba ese el porcentaje de participación. Y vemos que las oportunidades que se dan en relación a otras temáticas son más grandes, en este caso el 93%, y solo el 7% es en relación a formación de investigadores. Entonces encontramos que nos vamos con un avance de mayor a menor y luego quedamos un poquito abajo de la primera incursión en los congresos. Y nos vamos entonces a encontrar que ha habido muchas situaciones relacionadas por qué se da este momento con estas condiciones. Y encontramos que la formación de formadores y toda la política educativa centrada en ese modelo vicario que se pretende formar con los profesores de educación normal no se consolida totalmente porque se incursiona tardíamente en esta temática de la investigación educativa. Encontramos entonces, por lo tanto, que el avance no es significativo, sin embargo, cada vez más los cuerpos académicos procuran involucrar estudiantes en las normales y ellos mismos en sus procesos para que se lleve a cabo este modelaje de la formación en investigación. En la escuela normal en la que yo hacía proyectos de investigación en Nuevo León, veíamos que cuando nos iba a visitar la DGESPE para evaluar nuestro trabajo,
no había en los planes y programas una malla curricular sistemática relacionada con la formación de la investigación. Y por ejemplo, cuando trabajábamos la línea de, relacionada con la observación de la práctica escolar, con toda la línea de la práctica educativa, veíamos que no había un trabajo donde pudiéramos hacer detectado plenamente en los planes y programas algo como ejercicios exploratorios, descriptivos, ejercicios investigativos que favorecieran habilidades complejas. Y en una de las ocasiones que me llegan a revisar, me dice, ¿y esto viene en el programa? Le digo, no, no viene, pero se me hace que es importante que aunque no se llegue a favorecer totalmente de manera ideal, es importante la incursión en los ejercicios investigativos. Pero esto cambia porque con el nuevo plan de estudios en el 2018 ya hay un eje transversal. Sin embargo, para el 2009, que eran los programas anteriores, pues no había algo que nos marcara totalmente estos ejes, y ahora con la malla curricular encontramos que en cada una de las estrategias que se llevan a cabo como parte de la metodología de la investigación educativa de manera quizá incipiente, los va llevando a que las diferentes modalidades de titulación sí se incorpore lo relacionado a este eje transversal de la investigación. Sin embargo, como ustedes saben, los procesos entre el conocimiento, de formar y toda la parte sustanciosa de la formación de investigadores, el contexto que se tiene con los estudiantes y la concreción para el hecho educativo de que ese modelo realmente esté generándose de manera asertiva, pues todavía tiene muchos bemoles. Y hasta este momento, en el que hicimos hasta el tercer congreso, el análisis, encontramos que sí ahora hay más diversificación de funciones, que el CONICET sí es un espacio donde se favorece esta competencia, pero que sin embargo todavía faltan proyectos interinstitucionales, que los cuerpos académicos sean más consolidados y que sobre todo que el trabajo que se hace en los estudiantes, que no quede nada más en la parte teórica, sino que realmente entren al campo de la investigación y que ese modelo al que se le está apostando no se quede de manera fragmentada, para que esta área de la investigación y lo que nosotros estamos estudiando, que cada vez sea con mejor competencia. Muchas gracias. Anita, no, pero es que es rosa. Pero yo espera. Bueno, este es un estudio que hicieron dos compañeras, ellas son de Victoria, Tamaulipas. Perdón, son dos compañeras de Victoria, Tamaulipas, que no pudieron estar por cuestiones pues, de trabajo y de muchas cosas que están ahorita pasando en Tamaulipas, pero nos mandan saludar. Bien, pues nos vamos a los resultados de lo que ellas encontraron. Ellas hicieron el trabajo relacionado con la preparación de investigadores educativos en el posgrado y se dieron cuenta que lo trabajaron en tres apartados: estudiantes, tutores e instituciones. El primero de estudiantes reflexionaron sobre la realidad educativa, revisaron sus aptitudes y habilidades investigativas, las competencias para escribir, las competencias en TICS, habilidades para organizar los tiempos, y que, bueno, pues no está desvinculado el sujeto del objeto de estudio, y en este caso, el docente, que es el tutor, pues investigar y que publica trabajo colegiado, dominio de contenido, competencias de tutoría, competencias en TICS y habilidades sociales. Y las instituciones que también tienen que ver con todo esto,
revisaron cuáles han sido los cambios en la política, los procesos de gestión, generar conocimiento para la sociedad y contar con financiamiento y certificar algunos programas. La que sigue, por favor. También vieron las dificultades que encontraron en esto, en el ámbito institucional, contribuir a la permanencia y desempeño del programa de tutorías, la evaluación del programa, seguimiento y evaluación de la tutoría. En la gestión de las líneas de investigación, vieron que la gestión y líneas de investigación deben de ser acordes a las necesidades, que la vinculación entre las líneas y planes de desarrollo institucional y programa educativo también deben de estar alineadas y que la sistematización y cultura de la tutoría tiene que ver con la asignación de tutores compatibles con los alumnos y con el uso de recursos para investigar. La otra dificultad que encontraron en el ámbito del tutor fue en el apoyo académico en relación a fomentar la preparación académica y de gestión, proporcionar apoyo estructurado, la búsqueda y uso de asesoría, y también en los procesos cognitivos, pues que se debe de generar la reflexión, los procesos metacognitivos, la búsqueda de información de la tecnología, y que el estilo y cultura en la tutoría pues está orientada en aspectos socioemocionales. Obviamente, pues las dificultades en el desarrollo de la tesis, pues tiene que ver mucho con el alumno, ¿no? Que tanto esté motivado para hacer el trabajo, tiene que ver con sus conocimientos, habilidades, actitudes, valores, el apoyo que se le debe de dar, la búsqueda y uso de recursos, el uso efectivo de una base de datos, habilidades para observar la realidad, y se vincula, si ustedes ven, mucho con las habilidades de la que nos hablaba el cuerpo directivo, que sacaron las habilidades y competencias que todo investigador debe de tener, ¿no? ¿Qué sigue, por favor? Las conclusiones, bueno, pues que las instituciones de educación superior amplía responsabilidades en la formación de investigadores educativos que requieren diseñar políticas internas acordes a los tiempos, las necesidades de la sociedad que se están teniendo, que los tutores requieren participar en grupos colegiados y redes de investigadores. Pues esto lo sabemos de antemano, que mientras siempre, por ejemplo, cuando estamos en clases, lo que tratamos es de que exhortar a nuestros alumnos para que participen en algunas redes, que hagan trabajo colaborativo. Esto es muy importante en sus procesos formativos. Y bueno, pues hasta ahí. Bueno, que los tutores requieren una preparación no solo académica, sino también una atención socioemocional al tutorado. Muchos alumnos nos hemos dado cuenta que se frustran a la mitad de camino cuando se les hacen observaciones y abandonan la tesis, ¿no? Porque no entienden por dónde quieren ir, pero mucho el trabajo del tutor tiene que ver con esa exhortación, ese acompañamiento que le debemos de dar para que llegue a buen puerto y pueda titularse. Y bueno, pues a grandes rasgos, esto es lo que las compañeras hicieron en este trabajo de sus maestrías y doctorados que tienen en Tamaulipas. Eso fue lo que ellas identificaron. Tal vez no lo presenté como debería de haber sido, pero los exhortamos para que lo vean, para que revisen el capítulo, los que estén interesados en esto, y bueno, pues que adquieran el libro, porque el libro ahí van a poder profundizar más en todo esto. Bien, vamos a continuar con el siguiente capítulo. Se encuentra una de nuestras compañeras, Ana María. Gracias. Pues un gusto poder estar aquí con ustedes y poder presentar este capítulo que como ya dijeron, lo escribimos en tiempo de pandemia y eso fue muy sui generis porque complicó la situación para todos lo sabemos. En el terreno de la investigación, lo que nosotros hicimos como equipo, la doctora Elia, que hoy está con nosotros, la doctora Ángeles, que por situaciones de salud no pudo estar el día de hoy, la verdad nos sentíamos limitadas, aunque nuestra búsqueda era de artículos. La intención de nosotros era no solo localizar, en el caso del estado de San Luis Potosí,
no solo localizar los artículos que estaban escritos en relación a la formación de investigadores, sino poder hacer algunas entrevistas personales, lo que no pudimos realizar al final del trabajo. Nos fuimos, pues, en este capítulo que titulamos Los investigadores educativos, si me quieres detener, anterior, los investigadores educativos, formación, tensiones y experiencias. Gracias. Este título es importante porque nosotros intentamos reflejar precisamente la situación que guarda el investigador educativo en varios aspectos de la vida del investigador y que todos nosotros lo tenemos. Lo hemos pasado, lo hemos sufrido y seguimos como muy necios en ese aspecto, ¿no? Somos persistentes. Revisamos 21 revistas, dentro de las que encontramos 64 artículos relacionados con la formación de investigadores, específicamente cómo se están formando los investigadores. ¿Quién escribe sobre los procesos de formación de esos investigadores? Pero además encontramos artículos muy importantes que tienen que ver con la identidad que los propios investigadores están dando cuenta, cómo estamos todos identificándonos, cuáles son los rasgos que desde nuestra propia perspectiva nos identifican como investigadores educativos. Y entonces, bueno, nos pudimos dar cuenta que hay una diversidad de instituciones de procedencia y que empiezan a aparecer, ya lo decía nuestra compañera hace un momento, hay instituciones que empiezan a aparecer de manera más persistente, que son las escuelas normales en la producción, y que antes no aparecían, ¿no? Entonces creo que eso nos pareció muy interesante, pero también nos pareció interesante que había artículos, por ejemplo, de los institutos tecnológicos relacionados con la formación de investigadores en el terreno educativo. Y creo que eso es algo destacable, porque cuando hablamos de esta parte de institutos tecnológicos, la producción se orienta mucho más a la parte que es más fuerte en el trabajo cotidiano de esas instituciones, que tiene que ver con las innovaciones tecnológicas que se utilizan en campos como ingeniería y esos terrenos. Pero encontramos artículos muy relacionados con la formación de investigadores. Y bueno, adelante, por favor. Creo que esta es la parte más importante para nosotros. Lo que nosotros hicimos fue un análisis y separamos los capítulos en dimensiones primero y luego en subdimensiones, tratando de analizar no solo el tema general, sino dónde centraban la atención estos investigadores en su producción. ¿Qué era lo que estaban reportando en el artículo y cómo favorecía eso el aprendizaje para nosotros mismos como investigadores? ¿Qué es lo que nos están aportando? Dentro de eso, de ese recorrido, de esa revisión, evidentemente tenemos que partir de esta profesionalización del quehacer investigativo, ¿no? ¿Cómo se ha ido profesionalizando? ¿Cómo es que la historia reporta esta primera interés, no solo por el campo de la investigación educativa, sino por profesionalizar nuestro quehacer, que era al inicio muy incipiente, poco reconocido, bueno, sigue siendo en algunos espacios poco reconocido, pero era mucho menos reconocido en ese sentido. Y vemos, bueno, que uno de los aspectos que han sostenido y que ha impulsado la profesionalización de los investigadores educativos fue el Congreso de Educación. El primer congreso en 1981, por eso el reporte está del 82, ¿no? A partir de ese congreso, el interés se fijó, sí, en la investigación educativa, pero también en quienes estaban haciendo investigación. ¿Cuál era el perfil de las personas que estaban en ese momento ya realizando investigación? Y se encontró que había poca profesionalización en ese terreno, que había gente que tenía grado de licenciatura y estaba haciendo investigación educativa. Y entonces la preocupación era, bueno, sí, la política educativa, la mirada, el interés está focalizado en la investigación educativa, pero también a la par se tiene que profesionalizar el trabajo que se está realizando y las personas que lo están realizando. Creo que esa es una parte fundamental porque seguimos en el proceso de profesionalizarnos. Las redes son un espacio vital para la profesionalización del trabajo que hacemos cotidianamente y lo vemos en los reportes de esos escritos. Quienes se interesan en la temática y
En los 80 se hablaba de que había muy poca producción respecto a cómo se estaba formando el investigador. Y déjenme decirles que también encontramos en este momento poca producción. Es decir, el trabajo que se hace en las instituciones es mucho, pero el reporte, los artículos exclusivamente dirigidos a decir de esta manera estamos formando a las nuevas generaciones, son pocos, son pocos. Entonces encontramos poca producción y eso es preocupante. Creo que es trabajo de las redes producir en ese sentido. De nosotros que estamos en el campo y trabajando para formar los nuevos investigadores. Creo que también es importante ver, y eso nos ha sorprendido porque hemos estado leyendo y trabajando al respecto, en esta identidad de los investigadores. ¿Quién se piensa a sí mismo como investigador y quién se pone la camiseta con todos los riesgos y retos que eso conlleva? ¿Por qué? Porque los compromisos, las condiciones institucionales en las que estamos trabajando son cada vez más exigentes y hay una camisa de fuerza que se va estrechando en muchas instituciones en relación al trabajo que estamos realizando. Es decir, y además una diversidad de funciones, ¿no? Se abre el abanico de funciones para los investigadores y se estrecha la perspectiva de apoyo al trabajo del investigador. Entonces es complicado, cada vez es más complicado. Cuando lo decimos de viva voz, pero ya está también documentado en los artículos. Los investigadores educativos hemos venido ganando cierta identidad y esa identidad se ha ido conformando por esas dificultades, ¿no? ¿Qué nos identifica? No solo el trabajo de la producción y evidentemente, como se ha definido en las propias redes, esta publicación, esta difusión de lo que aportamos. Eso es una parte, pero hay otra parte que todos compartimos, que son los retos que enfrentamos todos los días para hacer esa producción, que son los retos que enfrentamos todos los días para participar en los congresos, coloquios, foros, etcétera, que son los retos que enfrentamos para cosas que no aprendimos en los posgrados y que son la propia organización de eventos académicos. Y eso no lo aprendimos en los posgrados, nos lo ha dado la experiencia de participación, ¿no? Nos lo ha dado el seguir a personas que tienen más experiencia que nosotros y a ser muy abiertos en la escucha y en el aprendizaje. Saber que estamos aprendiendo todos los días. Y entonces, abiertos a esta perspectiva, se está reportando en estos artículos esta parte muy importante. ¿Cómo me conceptualizo? ¿Cómo me mido como investigador? Y el trabajo en las redes, que es algo que también se toca en una de las dimensiones que encontramos, es fundamental. Hemos encontrado el crecimiento profesional en las redes. En estas redes horizontales, en donde muchos llegamos ya a hacer muchos talleres, y entonces encontramos esta acogida de gente que era muy experimentada en el campo de la investigación y que dijo, sí, yo te arropo, sígueme, ¿no? Sígueme. No te voy a dar una cátedra como tal, lo que voy a hacer es que vas a trabajar conmigo y vas a ir aprendiendo cosas que no has aprendido hasta el momento, ¿no? Y entonces esas redes han hecho que muchos de nosotros, reportado en estos artículos, muchos de nosotros encontremos el mejor espacio de aprendizaje para la investigación, el mejor espacio para la producción, para la difusión, no tanto en las instituciones en las que estamos insertos cada uno de nosotros, sino en las redes de investigación. Y la muestra, pues yo creo que es este libro, ¿no? Este y otros, en donde a través de la colaboración y la fortaleza, pero también el aporte personal, económico de muchos de nosotros, de muchas cosas que hemos hecho en estos roles que les digo que son reportados ahí, es decir, los investigadores educativos, una de las situaciones que los está caracterizando es que ya no están siendo financiados por muchas instituciones, sino que nos autofinanciamos. Es decir, hay un interés genuino por investigar. ¿Quién es investigador? El que quiere. Ya no tanto el que puede, sino el que busca cómo poder, ¿no? Antes era pues que quiera y que pueda y que sepa. Y ahorita es busca cómo puedes. Primero es que quieras considerarte investigador educativo. Y con eso ya tienes ganado un buen espacio. Pues lo están reportando en estos artículos revisados.
Algo que se toca mucho es la equidad de género, porque desde el propio COMIE se reporta un porcentaje importante de mujeres ubicadas en ciertas áreas de conocimiento, es decir, hay áreas de conocimiento que pareciera que son interés mucho más respondiendo al género, por lo menos estadísticamente. Habría que preguntarle a las investigadoras que pertenecen al COMIE por qué están en ciertas áreas de conocimiento y no en otras. Entonces, los artículos reportan esta situación de equidad de género y también algo importante que encontramos y que lo hicimos precisamente con esa mirada es saber qué se está haciendo en esta formación de nuevos investigadores. ¿Cuál es la metodología que estamos utilizando cada uno de nosotros para conducir en los espacios de formación de posgrados a estas nuevas generaciones de investigadores? ¿Cómo les estamos proporcionando herramientas que les permitan realmente aprender de lo que es la investigación? Adelante, por favor. Y entonces, a través de estas herramientas, ¿cómo estamos desarrollando las competencias para la investigación? Porque si bien es repetitivo pensar que a investigar se aprende investigando, estando dentro de la investigación de manera práctica, también es cierto que a veces la acción del tutor, lo reportan los artículos, no es de nuestra intención, desencanta al futuro prospecto de investigador. Lo desencanta porque el tutor es la parte fundamental para que quien se inicia en un posgrado como investigador se enamore de la investigación. Esa relación tan cercana del tutor con el tutorado es fundamental y lo reportan ahí. Dicen, si el tutor no hace clic con el tutorado, si el tutor no establece esta relación de amistad, empatía, acompañamiento y siente que el tutorado no sabe nada y que él como tutor es quien tiene la batuta y no hay un diálogo, lo desencanta y dice, pues voy a hacer la tesis porque es una exigencia para obtener el grado, pero de ahí en adelante no quiero saber absolutamente nada de lo que tenga que ver con investigación. Y eso lo están reportando, entonces eso es algo para reflexionar, cómo estamos nosotros llevando de la mano, acompañando a estas nuevas generaciones que son urgentes en el país, porque va a haber un cambio generacional. Tenemos que ceder la batuta todos, si lo quiero o si no lo quiero, eso tiene que suceder. Entonces tenemos que acompañar de la mejor manera posible a las nuevas generaciones. Y luego, ¿qué tanto las instituciones educativas están dando estos espacios, ¿no? Y cómo también están arropando a los investigadores para que puedan hacer mejor su trabajo y cuáles son los proyectos metodológicos. Entonces, el capítulo, adelante por favor, el capítulo refiere, creo que muchas situaciones en las que nos hace falta conocer más sobre la temática, ahondar más, escuchar de viva voz lo que pretendíamos, Elia, desde el principio, de viva voz de los investigadores, no solo lo que reportan en sus artículos, sino llegar hasta ellos y platicar con ellos para ver esta situación. Y creemos que entre lo que nosotros pudimos reflexionar, primero es que es necesario que las entidades se ocupen más sobre el tema, porque se sigue viendo una producción, y todos lo sabemos, muy importante, muy centrada en lo que es lo que produce la Ciudad de México, en este terreno de investigación educativa, lo que produce el estado de Jalisco, que es muy importante, y otros estados que han ido como saliendo un poco de este sopor, ¿no? Pero todavía en algunos estados esto es muy incipiente. Y pienso en mi estado, San Luis Potosí, ¿no? San Luis Potosí, en donde las instituciones tienen que ocuparse más de conocer cómo se está haciendo el trabajo, quién está haciendo ese trabajo y cuáles son las condiciones institucionales en las que se está desarrollando. Si bien es cierto que vemos las escuelas formadoras de docentes ya con la producción a partir de las condiciones que se van dando desde la política educativa, también es cierto que es importante que se vayan incrementando el interés por dar cuenta de cómo se están formando los investigadores educativos dentro de esas instituciones. Y dentro de esta perspectiva,
creo que hay un entramado muy complejo porque hay un malestar que detectamos en los artículos que no es explícito, pero está implícito en lo que entre líneas, en lo que está viviendo cada investigador, no en la generalidad de las instituciones, porque esto no se puede generalizar, cada institución es una entidad diferente, ¿no? Muy sui generis, con sus condiciones, pero sí se lee un malestar entre líneas por la diversidad de actividades que se le han impuesto a los investigadores. Y entonces ahí se ve perfectamente, ¿no? Que hay esto de lo que hacemos es esto y esto, y empiezan a visitar no solo en la investigación, sino rodeada de esta serie de cargas que han sobresaltado al investigador. Y entonces creo que eso le está generando un malestar que está ahí en los artículos. Y bueno, esto fue lo que creo que nos llama a nosotros seguir haciendo el metaanálisis del que hablábamos el día de ayer y adentrarnos mucho más a lo que nos está interesando ver, llegar hasta sus raíces para poder aportar en ese conocimiento de este terreno. Pues muchas gracias. Muy buenos días. Pues el sexto capítulo, tuvimos el gusto de compartirlo con David. Le voy a ceder la palabra en un momentito más. Voy a iniciar. Y bueno, en esta parte del material, nosotros estamos más en el ámbito de lo que implica la gestión de la investigación. Y para ello, en el marco del 13º Congreso del COMIE, se preparó junto con Red MIE y con la Red Posgrados este proyecto de que fueron los foros de formación de investigadores en las diferentes secciones de nuestro país. En lo que tocó el Estado de México, estuvimos coordinando en su momento una escuela formadora de la que yo formaba parte, que era la UPN de Nezahualcóyotl y el ISEM, y reunimos algunas otras instituciones, como fue hay algunas, la UNAM, la FESECATLAN, perdón que se me fue ahorita algunos otros, ¿no? Fuimos como cuatro, la UAM, cuatro o cinco instituciones que nos reunimos y bueno, convocamos este primer foro de formación de investigadores. Ahí estuvimos en este artículo sistematizando qué fue lo que encontramos, pero también ya el año pasado, en junio de 2023, también volvimos a convocar al segundo foro. También convocamos casi a las mismas instituciones y bueno, pues ahí también ya les platicaremos en un siguiente artículo qué fue lo que sucedió. Pero bueno, en este estuvieron 317 investigadores de las escuelas normales, del ISEM y de las UPNs, sustantivamente. Algunas escuelas de educación básica también estuvieron con nosotros y de escuelas particulares. Se generaron 73 ponencias que se distribuyeron en 9 mesas de trabajo y fueron de diferentes niveles educativos. Una de las aportaciones que rescatamos fue un panel en donde tuvimos el honor de tener a la doctora Eva Rola, a la doctora Elías Ayudo y a una destacada conferencista, la doctora Gloria de ISEM. Y bueno, pues ahí el diálogo que provocaron entre los que estuvimos en esa actividad fue sobre los temas que nos han ocupado mucho en esta red, que es precisamente la gestión en la producción y uso de conocimiento, las condiciones institucionales en las que se produce la investigación educativa y también, obviamente, pues el tema que nos ocupa en nuestra red y dentro de la subárea que también estamos varios investigadores aquí de Red MIE, que es la formación de investigadores. Y bueno, pues ahí, si me ayudas en la siguiente, bueno, pues ahí analizamos las tensiones
los debates que se desarrollaron en ese primer foro y que a mí me parece que haciendo el comparativo haciendo este ejercicio metacognitivo, ¿verdad? Y de autocrítica, me parece que ese primer foro nos esperamos mucho y bueno, pues en este segundo foro hay muchas cosas que a mí me gustaría escribirla con los compañeros, con los colegas que estuvieron con nosotros y porque de ese foro salieron muchas inquietudes, muchas situaciones que en el segundo foro ya no pudimos darle un seguimiento como tal, y que bueno, ahora en el tercero que pues está proponiendo, queremos retomar. Hay varias tensiones ahí que yo le voy a dejar a David y que bueno, fueron escritos también y producidos por los compañeros que nos acompañaron en la coordinación de esas mesas de trabajo y les solicitamos que hicieran esa crítica a esos trabajos. Me parece también que hay aportaciones muy interesantes de las preocupaciones y de los temas que ocuparon a esos investigadores que en su momento logramos reunir. Esa la palabra, David, adelante. Muchas gracias. Gracias, Eli. Buen día a todas, a todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo quiero destacar una parte importante del libro y del capítulo que presentamos, que lo hablamos con Elaine. Por un lado, hemos hablado en estas últimas décadas, y bueno, sí, en las últimas 2 décadas, un problema que se ha dado en relación con la formación para la investigación. De hecho, la doctora que estuvo en el panel, la, no, María de Ibarrola, perdón. La doctora María de Ibarrola, ella señalaba, hacía un recuento de las diferentes etapas por las cuales se había pasado a la formación de investigadores y digamos, hacia antes de la década, en los 70s, 80s, señalaba que había sido un proceso más como de iniciativas personales, no había tanto los posgrados para formarse como investigadores. Después vino una etapa en la formación para, ya donde se apoyó mucho en la cuestión de los posgrados, pero en las últimas décadas, algo que planteamos ahí en el texto, se da lo que yo he planteado, un desplazamiento de la formación para la investigación en los posgrados. Esto, sobre todo a partir del 2001, recordemos con el NPC, que se clasifican en posgrados de orientación profesional para investigación y bueno, hay una crítica a los híbridos. En todo este crecimiento que se da en esas últimas décadas, pues crecen, digamos, del 80 había en las fines de los 80 había no más 20 posgrados, después 64 maestrías en el 2000, en el 90 230, en el 2000 800 y tantas, y bueno, actualmente más de 1800 posgrados en educación. Y en todos estos, los posgrados orientados a la formación para investigación no siguen siendo más de uno o dos por entidad federativa. Esto nos da una idea de este desplazamiento de la formación para investigadores. Aunado en otros textos se ha dado cuenta la red de condiciones institucionales, cómo las condiciones institucionales han, digamos, sido cada vez más adversas en relación con la formación para la investigación. Y frente a esto, lo que plantearemos que el texto nos da cuenta, diría yo, de una paradoja. Mientras a partir de las políticas educativas, de las condiciones institucionales, se da un desplazamiento de la formación para la investigación, paralelamente se dan al mismo tiempo, se visibiliza más la producción de la investigación, ¿sí? Y la formación de investigadores, como lo hemos visto, pero esto se hace, ya lo decían hace rato, a partir más del trabajo individual y del trabajo de las redes, que es lo que estamos, digamos, haciendo, ¿sí? Es decir, mientras institucionalmente se reducen los programas para formar investigadores, las condiciones de apoyo a los investigadores son cada vez más adversas, se incrementa la producción en investigación y esto en gran parte, creo que aquí lo señalaban, lo veíamos en otro momento en las redes, lo decía la doctora Elías Añudo, y ahora un poco aquí lo señalaban anteriormente, esta parte de la parte institucional. Otro aspecto importante que tiene que ver con, en el capítulo del libro, hablamos de lo que se denomina reflexiones, tensiones y estrategias. En el panel, con la doctora Elías Añudo, María de Barro y la doctora Gloria, ellas dan cuenta de algunas reflexiones en relación con ese proceso de formación para la investigación a través de los posgrados y bueno, cómo han cambiado estas condiciones los nuevos problemas que se presentan, por ejemplo, la doctora Lía ha insistido ya en esta cuestión de la gestión
ella decía, hace décadas, decíamos, había muy poca producción. Ahora, y nuevamente, los trabajos previos dan cuenta que sí hay producción. ¿Cuál es el problema? Pues que de pronto la producción queda en las tesis, en los artículos, en los libros y en las bibliotecas, ahora en los repositorios, y poco se da un uso de esa investigación, ¿sí? Creo que ese es el reto más fuerte que tenemos, y lo ha señalado la doctora Lía, de cómo esa investigación tenga un uso, un sentido que permita revisar qué es lo que está sucediendo. De ahí que el foro pasado debemos un tanto vinculamos con la cuestión de la justicia social, y en el Congreso de la Red anterior también ya se había señalado ese tema. El otro tema es esto de las tensiones. Es un tanto transitar este problema de las polémicas, que en la década de los 80s, 90s todavía se hablaba mucho de polémicas, y se hablaba de la polémica de la investigación cuantitativa y cualitativa. Hubo una etapa en que se descalificó mucho la investigación cuantitativa y se enfatizaba mucho la cualitativa, y creo que el problema lo hemos visto, que no es cuestión de polémica, no es una o la otra. Creemos que ambas se requieren. Hacer un uso, ambas tienen su rigor, su importancia, sus aportaciones y sus limitaciones. Por ejemplo, en el caso de la investigación cualitativa, aquí no recuerdo si es la doctora Lía o la doctora Moreno Vallardo, quienes señalan que, digamos, de pronto, con esa crítica que se dio a la investigación cuantitativa, disminuyó mucho la producción en ese sentido, se aumentó la cualitativa, pero el tema es que de pronto en la cualitativa tampoco había, digamos, como un uso o un para qué, sino se quedaba como, podríamos decir, aquí lo digo personalmente, como de denunciar, evidenciar, dar cuenta, pero en hacer como propuestas, estrategias que fueran más allá, como que ahí se quedaba, ¿sí? Y eso es algo que también la doctora, aquí no recuerdo si Barrola o Lía señalaba la necesidad de recuperar. Y en el sentido nuevamente de la cuantitativa, pues se dio el extremo de que se critica, y de pronto pues hay que no la, digamos, nunca la ha hecho, y solamente es una descalificación sin ver las aportaciones que esta tiene. Y lo mismo en otros aspectos se fueron dando esos procesos o esas tensiones, digamos, que aquí un poco como categoría analítica, Ernesto de la Cruz dice que una tensión es la existencia de dos o más elementos que son necesarios, pero que son incompatibles entre sí. Y que el problema no es, digamos, como que eliminemos uno al otro, sino mantengámoslo y veamos cómo logran convivir, en este caso, diferentes metodologías, diferentes perspectivas, diferentes miradas en toda la investigación, y cómo estas aportan a lo que sería el propósito de la investigación, que sería la producción de conocimiento con un sentido social y con algo que también ha estado ahí desplazando, que es la función social originaria de las instituciones de educación superior, que es la producción de conocimiento y el compromiso social. Entonces, son algunos de los temas que se plantean, destacan, sobresalen algunos esfuerzos, por ejemplo, esto del trabajo o la investigación formativa o colaborativo a través de las redes o a través de los cuerpos académicos, que se convierte también o se ha convertido en una posibilidad de que ese trabajo no se vea de manera un tanto aislada, ¿no? Un elemento ahí o dos, cierro con eso, que me parecen, con tres puntos. El de la cuestión de la dimensión ética y política de la investigación, que debe estar presente. Ayer la conferencia se nos comentaba sobre la dimensión epistemológica o epistémica, como bien lo señalaban, que es muy importante, pero cómo esta tiene que estar vinculada con una dimensión ética y política, porque si no, creo que nos quedamos ahí en hacer una reducción de esto de lo epistémico como solamente un poco de en esta metaciencia, que es necesaria develar esa lógica de constitución del conocimiento, de la producción de conocimiento, pero sobre todo el para qué, para conformar una mirada, para conformar un posicionamiento, y este posicionamiento no solamente debe ser teórico, sino debe ser ético y político, y ese es el otro aspecto que me parece importante. Y bueno, el artículo se llama Reflexiones, Estrategias y Tensiones. Reflexiones, tensiones y estrategias. En los trabajos también se destaca algunas estrategias que se han venido generando en los diferentes grupos de investigación o los diferentes instituciones. Por ejemplo, en este tema de la integración de los informes de investigación, sí, un aspecto que se destaca, que se resalta, que crea mucha confusión en la cuestión de la formación de investigadores de los estudiantes, es el tema del tránsito de lo que se denomina del informe de investigación, de la integración del informe, de la lógica, perdón, de exposición a la lógica de investigación, a la lógica de exposición, ¿sí? Cómo pensar o cómo ver que se requiere, que en muchas ocasiones se confunde, y que en el informe
tiene que darse cuenta de todo ese proceso y se olvida lo que Sánchez Puentes dice en relación ya con lo que es la investigación, ¿no? Sánchez Puentes dice, la investigación, pues los momentos, etapas que se viven en la investigación, hay momentos de búsqueda, hay momentos de reflexión, de rumiar, dice, hay momentos de que sentimos que nos perdimos, hay que regresar, y es un ir y venir, y que lo que y que a veces compremos que en el informe tiene que estar todo eso, ¿no? Y no, en el informe ya hay que cuidar cuál es la lógica de exposición, cómo paso del planteamiento, problematización, a la argumentación de la tesis o del trabajo que voy a presentar. Ahí se dejan entrever algunos de esos elementos que ya en algunos investigadores comparten y que es importante a su vez esto ir compartiendo con los alumnos, ¿no? Algunos de los elementos que se plantean en el capítulo, sí ya hay, después se derivó de un libro de donde están ya las ponencias que se presentaron, y en este otro libro que se denomina Formación para Investigación y Producción de Conocimiento, donde vienen ya las ponencias completas. Sería cuánto. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, pues yo me siento muy honrada de estar en este espacio y mi reconocimiento para Peri y todo el equipo que ha estado organizando todo esto. Muy, muy, muy honrado de veras por tantas atenciones y tanta generosidad del Politécnico hacia nosotros. Porque no es la primera vez, siempre nos hemos sentido así. Gracias, gracias. Pues déjenme les digo que yo realmente me siento muy contenta porque la presentación de este libro no es solamente ese texto en el que participamos de una manera muy grata, sino que vemos a partir de las presentaciones que han hecho cómo nuestros compañeros investigadores tienen un excelente grado de madurez, de expertise en el trabajo de investigación, en el quehacer de la formación de investigadores. Yo me sorprendo cada vez que escucho las presentaciones de cómo hay cosas que ya son de manera muy espontánea, porque ya son muy propias, muy nuestras. Entonces nos planteamos en este libro, como propósito, mostrar esos diferentes acercamientos que habíamos tenido a la formación de investigadores en esa década. Y bueno, pues ahí está, diferentes miradas, diferentes perspectivas, diferentes ángulos, diferentes problemáticas, diferentes condiciones, todo lo que trabajamos al interior de la red, ahí está como concatenado, como anclado, como eslabonado de todo lo que esta red ha sido posible que podamos trabajar, no solamente en la subárea de formación de investigadores, porque si ustedes han estado muy atentos en esto, ahí aparecieron las subáreas de condiciones institucionales, usos y distribución del conocimiento, epistemología y métodos de la investigación educativa, las políticas públicas. Todo está aquí representado en un trabajo de colaboración de un colectivo que ha estado muy cohesionado con un quehacer muy noble, porque además ha sido con nuestros propios recursos hasta para venir y pagar hotel y demás. La anterior, por favor. Fue evidente el incremento de programas, como lo ha mencionado David, y también hemos visto que eso ha hecho que la formación para la investigación o la formación de investigadores o la formación en investigación nos dé diferentes perfiles en el trabajo de los egresados, en el trabajo de los egresados de posgrado y en el trabajo que se hace en las instituciones en la investigación. Y con esa decisión que se hace en la década anterior de los posgrados profesionalizantes y los posgrados en investigación, pues también tenemos ahí matices muy propios, ¿verdad? Por ejemplo, en la década del 2000 no teníamos doctorados profesionalizantes y ahora ya los tenemos, ¿verdad? El asunto es cómo está sucediendo esa formación y qué es lo que están aportando a la sociedad en relación con los problemas, ¿no? Y ahí tenemos procesos complejos, históricamente hablando, y también en la economía y también en las exigencias internacionales. Los posgrados ahora están entrando a una etapa de
Sí, tenemos muchos, casi 2,000, de privadas y de oficiales, pero ¿cuál es el nivel de calidad? Y entonces ahí tenemos las acreditaciones que nos han llevado a apretar las tuercas en todos sentidos y al cansancio y al agotamiento de todos los que hemos colaborado en esos programas, ¿no? Pero bueno, algo se está avanzando ya en eso. No todos tienen las mismas condiciones, no todos tienen incluso para pagar las evaluaciones o las acreditaciones. Y bueno, pues hay una hora, ahora tenemos otra decisión, los posgrados que no tienen financiamiento ni condiciones para ser evaluados, independientemente de que sean privados o públicos o profesionalizantes o de investigación, y bueno, se va rezagando una parte. Y con eso, las condiciones de los estados, creo que estas, de las entidades federativas, ¿no? Esto también está ahí muy, muy marcado, porque seguimos teniendo el centro de la investigación en Jalisco y en Ciudad de México y alrededor. Sí, la siguiente, por favor. Y voy a terminar con esto. Bueno, las instituciones educativas, bueno, las instituciones de educación superior tienen o tenemos la responsabilidad de formar a los investigadores. ¿Cómo los estamos formando? Fíjense que tenemos que reconocer que los estamos formando como nos formaron a nosotros hace cuantísimos años. Y lo vimos en las referencias que menciona Rocío, el trabajo que hicimos, todavía aparecen los autores que trabajamos en los 80 y en los 90 como referencia de las investigaciones del 2000 y algo. Y entonces eso tenemos que reflexionar. Ahí es algo que fue muy evidente. Y por otro lado, también encontramos que son citas de ponencias, citas de capítulos de libro, citas de algunos textos, de publicaciones diversas, pero no está apareciendo ni un referente epistemológico, ni un referente de teoría general. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta en la formación de investigadores o simplemente en nuestra tarea cotidiana como formadores. Y bueno, pues yo ahí le dejaría, hay muchas otras lagunas que tenemos que considerar, que son retos, que son oportunidades y que tenemos que contemplar. Por ejemplo, no tenemos resultados de la formación de investigadores, los seguimientos de los egresados. ¿Cuántos sí se quedan en la investigación? ¿Cuántos se quedan solo en la tesis para intervenir sin hacerlo? ¿Y cuántos producen conocimiento? No tenemos ese seguimiento y entonces, pues ahí está para que sigamos trabajando en eso como una de los retos más importantes. Gracias y continuamos.